Señor presidente, señoras y señores senadores, se han hecho presente una serie de urgencias a proyectos que están radicados en esta comisión. Tienen discusión inmediata el proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños de infraestructura crítica. Este proyecto está en comisión mixta. El proyecto de ley que modifica el artículo 4 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. También se ha hecho presente la urgencia de discusión inmediata para el proyecto de ley que modifica las leyes 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal en casos calificados a controlar su cumplimiento por monitoreo telemático, que está en comisión mixta. También el proyecto reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego de estado de excepción constitucional de catástrofe o por calamidad pública, que esta comisión está a punto de despachar, y el proyecto de ley que modifica la ley 19.799 sobre documentos electrónicos y firma electrónica y servicio de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica. Señor presidente, señoras y señores senadores, hago presente que en relación con se indica en la cuenta que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, el día de ayer en la tarde se abrió un plazo extraordinario para que el Ejecutivo hiciera presente sus urgencias. Hiciera presente las indicaciones que estaban pendientes para este proyecto. El Ejecutivo cumplió y entregó esas indicaciones y por lo tanto es la última parte de este proyecto que quedaba pendiente por resolución y si a sus señorías les parece, luego que la Secretaría ha revisado que ese texto corresponde a lo que ha aprobado la Comisión, que se le dé por aprobado. Si les parece, señor presidente y señores senadores. ¿Habría acuerdo entonces para dar por aprobado el texto que ya se discutió ampliamente con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo? Ya, perfecto. Unánime. Unánime, entonces. Unánime. Senador Durresti no lo veo, pero está unánime. Ya, los 5 senadores. Perfecto. Muy bien, presidente. Pasamos a la tabla del día de hoy. Un minuto. Señor presidente, señoras y señores senadores, la sesión del día de hoy está citada con el objeto de continuar el análisis del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece la reforma integral al sistema de adopción en Chile. Están especialmente invitados a esta sesión el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, quien viene acompañado de la jefa de la Dirección Jurídica, señora Mónica Naranjo, del jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, del abogado del Departamento de Asesoría y Estudios, señora Paula Requena, de la jefa de Reinserción Social, señora Macarena Cortés, el abogado de Reinserción Social, señor Pedro Pacheco, y veo también al señor subsecretario, si no me equivoco, señor Valenzuela, está con nosotros. Bien, ¿no? También hago presente a sus señorías que para la sesión de hoy día estaban especialmente invitados 3 profesores de Derecho Civil, doña Alejandra Illanes, el profesor Eduardo Kurt y don Mauricio Tapia. Lamentablemente, los 3 profesores han excusado su asistencia a la sesión del día de hoy debido a compromisos académicos que impedían su asistencia a esta sesión y otros problemas de orden personal, pero los 3 manifestaron voluntad de asesorar a la comisión en futuras sesiones. Hago presente también que hoy día en la mañana la honorable senadora señora Vespergen ha sugerido a la Secretaría 2 nombres adicionales, las profesoras Carmen Domínguez y Carolina Salinas, que también podrían incorporarse al listado de invitados de profesores de Derecho Civil para próximas sesiones. A esta sesión nos van a acompañar de la Biblioteca del Congreso Nacional la abogada investigadora del área de análisis legal, señora Paula Truffello, y también nos van a acompañar en representación de la Fundación Iguales el director señor Jorge Lucero y la directora ejecutiva señora Isabel Amor, y del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil el presidente señor Gonzalo Velázquez. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores, respecto a los invitados a la sesión del día de hoy, como ya dije, que tiene por objeto continuar el análisis del proyecto de ley que establece reforma integral al sistema de adopción en Chile. También entiendo, y el señor ministro lo hacía presente al inicio de esta sesión, que nos van a acompañar representantes del Servicio Nacional de Menores para absolver alguna duda o consulta que sus señorías tengan
en esta materia. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a nuestros invitados y en primer lugar ofrezco la palabra a doña Isabel Amor de la Fundación Iguales. Muchísimas gracias, presidente. Segundo, ahí está. Muchísimas gracias nuevamente, presidente, por la palabra, y a través suyo quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí nuevamente y de saludar a los demás senadores y senadoras presentes, también, por supuesto, al secretario y otras autoridades. Seré, como tiendo a hacerlo, bastante breve porque este asunto tiene ciertas ideas bien específicas que me gustaría recalcar para luego darle la palabra a Jorge Lucero, nuestro director jurídico. Así que bueno, vamos, se asume por regla general que la adopción es una alternativa secundaria que aplicaríamos únicamente cuando la familia de origen de un niño, niña o adolescente no es capaz de resguardar su interés superior. Cuando discutimos sobre la forma de adopción y la vinculamos a la homoparentalidad o a la lesbomaternidad, se asumen una serie de cuestiones que se fundan en el prejuicio y que no deben tener cabida en nuestra legislación. Me referiré a ellas someramente. Primero, el derecho a tener un padre y una madre. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una familia. Y en Chile se reconoce que las familias se conforman de las maneras más variadas. Pensar que el mejor modelo de familia es aquel compuesto por un padre y una madre que siguen roles específicos es ignorar la literatura y el derecho internacional. En ambos casos se ha indicado ampliamente que la orientación sexual de padres y madres no es un factor determinante para el bienestar de niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, quisiera referirme a esta idea de que los homosexuales quieren adoptar por moda. Personalmente, sepan que lamento levantar este prejuicio ridículo en esta instancia tan importante. Sin embargo, esta es una cuestión fundamental que guarda relación con los prejuicios y las arbitrariedades con que se tratan a las familias compuestas por 2 hombres o 2 mujeres en el país. ¿Por qué lo menciono? Porque si bien abogamos porque no haya discriminación hacia las parejas del mismo sexo, lo que nos compete es asegurar que no hayan prejuicios que incidan negativamente en la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes accedan a las familias más idóneas. Legislar prejuiciando a las familias lesbomaternales y homoparentales es ir en contra del mismísimo espíritu de este proyecto, que es, finalmente, asegurar una infancia segura y con las mejores oportunidades para los niños de Chile. Es hora que eliminemos este prejuicio y que lo hagamos de raíz. El deseo de formar familia y de criar se genera exactamente de la misma manera en todas las parejas, independiente de su conformación. Es por esto que al comenzar un proceso de evaluación para adoptar no debe primar la composición de la pareja, sino la idoneidad de la misma para criar. A su vez, la idoneidad debe estar dada únicamente por la capacidad de la familia de resguardar absoluta y definitivamente el interés superior de quienes sean susceptibles a ser adoptados o adoptadas. Por último, quiero referirme a la idea de que el acceso a filiación a través de un proceso de adopción por parte de parejas del mismo sexo siempre sería en relación a hijos o hijas nacidas en otras familias. Esta es otra idea errónea y que da como resultado la imposibilidad del reconocimiento de derechos filiativos por parte de hijos nacidos en familias lesbomaternales, por ejemplo. Fundación Iguales tiene el registro de más de 150 familias que a junio del 2020 manifestaron la necesidad de regularizar la situación de filiación de uno o más hijos nacidos y criados actualmente en estas familias. Esto, y lo digo en base a comentarios hechos en la última sesión que discutimos matrimonio igualitario, es importante que sepan que sucede en Chile hoy.
Un número importante de estas familias ha hecho realidad el anhelo de tener hijos a través de técnicas de reproducción asistida. En estos casos, como bien saben, la afiliación está determinada solo para la madre que ha dado a luz, dejando al nacido a la deriva en relación a todos los derechos que le corresponden en relación a la otra madre, que, gracias a su voluntad procreacional, tener una serie de obligaciones que hoy legalmente no está obligada a cumplir. Para serles del todo sincera, lo que Fundación Iguales busca es contar con una reforma integral a la familia y a través de la discusión que en esta misma comisión debe darse sobre matrimonio igualitario. El acceso al matrimonio civil por parte de parejas del mismo sexo obliga a revisar la reforma de filiación y a regularizar una serie de situaciones que hoy constituyen vulneraciones a derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes reales, existentes y que hoy se crían como hijos ilegítimos. Mientras eso no suceda, no podemos quedarnos cruzados de brazos, conociendo la cruda realidad de indefensión en la que están cientos de madres e hijos en Chile. La adopción por integración permitiría que estas familias regularizaran su situación. Por eso les pido que cuando diriman sobre este proyecto lo hagan sin prejuicios ni vaguedades respecto a quienes ya somos familia. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Ofrezco la palabra a don Jorge Lucero. Muchas gracias, presidente. Y por medio de usted quisiera referirme a este proyecto de ley para comunicarme con la comisión, algunas reflexiones que aprendimos del proyecto de ley y su paso por la Comisión de Adulto Mayor, o sea, de la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara. El proyecto de ley que regula la reforma integral al sistema de adopción en Chile ha sido objeto de cambios importantes desde el ingreso de las indicaciones sustitutivas propuestas por el Poder Ejecutivo. Las grandes modificaciones se basan en lo que debemos entender por familia y en los requisitos que deben cumplir las personas que tengan por interés ser parte para lograr la adopción de un niño, niña o adolescente. La propuesta que venía desde el presidente Sebastián Piñera consideraba en su artículo un concepto cerrado de familia, imponía una visión heteronormada en su composición y no consideraba una perspectiva igualitaria para todas las personas pudieran ser parte del proceso teniendo como base el interés superior del niño, la igualdad y la no discriminación. Afortunadamente, como ya señalé, el proyecto por su paso en la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, fue objeto de una serie de reformas que recogieron elementos levantados por la sociedad civil que llamaban a considerar el respeto y al concepto abierto de familia y generar un proceso que asegurara un modelo de igualdad entre las personas que participaban de este sistema de adopción. Por esto, transparento a esta comisión que desde la sociedad civil y particularmente desde Fundación Iguales defendemos ciertos elementos que deben ser protegidos por su revisión en el Senado. Primero, la familia y cualquiera sea su composición. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23 y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17.1 reconoce a la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad y establece tanto al Estado como a la sociedad el deber de protegerla. Es decir, los tratados internacionales sobre derechos humanos no consagran un modelo de familia. Así, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, interpretando el mismo artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostiene que no es posible dar una definición uniforme del concepto de familia, pues este puede diferir entre los estados, incluso entre regiones de un mismo estado. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 21 del 2014, solicitada por la República Argentina, la República Federal de Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental de Uruguay, destaca que no existe un modelo único de familia, y su definición no debe restringirse a la pareja y los hijos, sino que también debe considerar otros parientes de la familia extensa con quienes se tengan lazos cercanos, lo que pueden existir entre las personas que no son jurídicamente parientes, lo cual deja patente la idea amplia de familia. Por su parte, la opinión consultiva 24 del año 2017, solicitada por la República de Costa Rica, establece que los estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a lo que están constituidas por parejas heterosexuales. Para ello,
podría ser necesario que los estados modifiquen las figuras existentes a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las formas existentes transitoriamente y en tanto de buena fe impulsen esa reforma, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo igualdad y paridad de derechos respecto a la del distinto sexo, sin discriminación alguna. Además, es muy importante recordarle a esta comisión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado también en el fallo Atala y Niñas versus Chile que no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se debe proteger un modelo tradicional de la misma. En Chile tampoco existe una definición de carácter general de familia, pero distintas normas se refieren a ella, incluida la Constitución Política de la República, que establece en su artículo primero que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la familia y propender al fortalecimiento de esta, por lo que la misma Carta Magna no la define, ni mucho menos la limita o restringe a un modelo determinado. En un comienzo en nuestro país se restringía solo la familia matrimonial. Sin embargo, luego de la entrada en vigencia de la Ley 19.947 del año 2004, que estableció el divorcio vincular, se entendió que existían otros tipos de familias no basadas en el matrimonio, ya que el artículo primero de dicha ley establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el matrimonio es la base principal de la familia. Es decir, si el matrimonio es la base principal de la familia, puede existir otros tipos de familias no basadas en el matrimonio. El espíritu dinámico del concepto de familia se retrata también en otras leyes, por ejemplo la 21.150 del año 2019 que modifica la ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, incorporando en ella una definición de familia, señalando que es un núcleo fundamental de la sociedad compuesta por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco, de pareja, en que existen relaciones de apoyo que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Nuestra jurisprudencia nacional ya en reiteradas ocasiones ha dado reconocimiento a la existencia de familias diversas y valorando su dinámica constitución respecto a personas que tienen relaciones afectivas y que se desenvuelven en torno a parejas del mismo sexo. Así, el año 2020 se reconoció por medio de la sentencia del segundo juzgado de familia de Santiago que 2 mujeres se sometieron de manera conjunta a la misma técnica de reproducción asistida, son las madres del niño que nació en producto de ella. El profesor Mauricio Tapia, de la Universidad de Chile, en su informe de Derecho acompañado en esta causa, señaló que con anterioridad a la dictación de la Ley 19.585, nuestro ordenamiento jurídico concebía el matrimonio como la única forma de constituir familia, influenciada principalmente por la religión católica, clasificando a los hijos entre legítimos e ilegítimos y a su vez entre naturales e ilegítimos, otorgando mayores derechos y beneficios a aquellos nacidos dentro del matrimonio. Posteriormente, se dicta una serie de normas que buscan mejorar la posición de los hijos nacidos fuera del matrimonio, reconociendo la situación desventajosa y discriminatoria que los afecta. Finalmente, tras la dictación de convención y tratados internacionales que buscan proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación en razón del nacimiento, se dictó esta ley, la 19.585, cuyo objetivo y fundamento es la igualdad de los hijos, el interés superior del niño y el derecho a la identidad. Actualmente, el artículo 33 del Código Civil establece de manera expresa la igualdad entre los hijos sin discriminación en cuanto a la época o circunstancia de su nacimiento o la condición de sus padres. La jurisprudencia en este sentido ha señalado que es deber del Estado chileno otorgar protección sin discriminación a todas las formas de familia que existan, esforzarse por integrarla a la vida nacional. Para ello es esencial que el estado civil de un hijo que nace, se incorpora o crece en una familia encabezada por personas del mismo sexo que han expresado su voluntad de criar por medio del proceso de adopción legítimo y respaldado legalmente, coincida con su filiación legal y se vea reflejada en su documento de identidad. Como se ha manifestado por medio de los tribunales, la hipótesis de una desigualdad ante la ley se expresaría en 2 niveles, y esto es sumamente importante. Primero, una desigualdad entre la representación de la figura de la familia que figura en el derecho, esta idea abstracta, y las demás familias concretas que viven en la realidad. Mientras que en un segundo nivel queda la consecuencia inmediata de la primera brecha, que muchas familias de facto no son consideradas como tales, lo cual ocasiona problemas concretos en su vida cotidiana, lo que hablamos de vulneración de derechos. Por otro lado, también en el año 2020, el séptimo juzgado de letras en lo civil de Santiago, en la misma línea que su par en materia de familia, reconoció expresamente la existencia de la figura familiar en una pareja de 2 hombres,
que se habían casado en Estados Unidos y adoptaron a una pareja de hermanos en ese país, ordenando al registro civil a rectificar la partida de nacimiento de ambos niños. El tribunal también tuvo en consideración el no reconocimiento legal que actualmente en Chile a estos padres y las consecuencias que esto conlleva a la seguridad de sus hijos, así como el hecho de que, en aras del resguardo al interés superior de ambos niños, el cuarto juzgado civil, de familia de Santiago otorgó a ambos padres el cuidado personal de sus hijos. Las medidas señaladas fueron adoptadas con el objeto de resguardar que sus hijos tengan los cuidados que requieran, garantizando a ambos padres que puedan velar por la salud, educación, seguridad y crianza, teniendo como objeto siempre el resguardo el interés superior de los niños, sus hijos. Por ello, desde una perspectiva de derechos humanos, el proyecto debe mantener la redacción, familia cualquiera sea su composición, presente en el artículo primero de este proyecto, que se decidió en su paso por la Cámara, ya que con eso se respeta su concepto más amplio y no discrimina las uniones de personas que no cumplen con estereotipos históricamente impuestos por una sociedad heterosigénero, protegiendo con esto a los niños, niñas y adolescentes que las componen. En segundo lugar, señor presidente, queremos dejar patente que se debe mantener por esta comisión la eliminación del rol padre y madre. Les recuerdo que el proyecto que ingresó por parte del Ejecutivo señalaba que debía cumplirse, para que sea una familia idónea, cumplir adecuadamente el rol de padre y madre. En su artículo 28, efectivamente, señalaba que para los efectos de la selección a que se refiere el inciso primero, respecto a quienes solicitaban el cuidado personal, y el informe al que se refiere el inciso segundo, que contenga los antecedentes para que permitan justificar la selección del o los solicitantes como alternativa adoptiva, se consideraba especialmente la existencia de un ambiente familiar donde, abro comillas, ejercer adecuadamente el rol de padre y madre, resguardando siempre el interés superior del niño, niña o adolescente. Y le pregunto a esta comisión, ¿qué entendemos por ejercer adecuadamente el rol de padre y madre? ¿Podemos saber qué rol cumple un padre y qué rol cumple una madre? Más aún, ¿dónde quedan las familias en donde no hay un papá y donde no hay una mamá? El Ejecutivo insiste en establecer estereotipos de género como requisitos legales para ser parte del proceso de adopción, dejando con esto fuera un porcentaje importante de personas que no cumplen con premisas que se encuentran muy alejadas de una realidad de un país que actualmente se encuentra en el siglo XXI. Por último, señor presidente, inclusión de las parejas unidas civilmente y la prohibición de discriminación. Afortunadamente, el proyecto incluye a las parejas que se encuentran unidas civilmente, lo que recuerdo que la ley que regula los procesos de adopción no los considera, y las pone en iguales condiciones que las que se encuentran unidas por medio del contrato del matrimonio. Además, en el proyecto resultante, y que será discutido por esta comisión, considera expresamente su artículo 39 sobre la certificación de poseer condiciones generales para la adopción de un niño, niña o adolescente, que en caso alguno se podrá denegar la certificación por causales que constituyen una discriminación arbitraria, conforme a lo establecido en la ley, teniendo en especial consideración motivos tales como la etnia, nacionalidad, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación y apariencia personal. Esperamos que los estándares de derechos internacionales de derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, y sobre todo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, sea parte fundamental de este nuevo sistema y no sean otros. Gracias, presidente. Agradecemos la exposición de don Jorge Lucero y a continuación le ofrezco la palabra a don Ramón Gómez del Móvil. Buenos días, presidente. Buenos días a los senadores y senadoras presentes, al ministro Larraín. Muchas gracias por la posibilidad de poder exponer y dialogar sobre este tema tan relevante. Quisiera ver si es factible la posibilidad de que pueda proyectar una presentación. Creo que sí. Sí, está compartido. Secretario. Sí, está compartido la función. Compartido. Espero que se vea ya se ve la imagen, perfecto, ¿no? Sí. Ok. Primero quisimos hacer una valoración positiva de algunos elementos del proyecto de ley que trabajamos con varios diputados y diputadas. Los elementos los artículos 1, 5, 24, 25, 28, 25, que estipula la posibilidad de que las familias puedan adoptar al margen de su composición. También las categorías de no discriminación por orientación sexual e identidad de género que están establecidas en los artículos 28 y 39 del proyecto de ley. Esto es un avance positivo que pasó en la Cámara de Diputados, que trabajamos de codo a codo con distintos diputados y diputadas de distintas tendencias políticas, y valoramos mucho que en este proceso
todavía se mantenga esto articulado. Sin embargo, advertimos algunas contradicciones que calificamos abiertamente de homófobas. Nos referimos al artículo 5 del artículo 11, donde se establece que si el niño o niña adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo en forma preferente. También se manifiesta eso en la letra B del artículo 21 y en la letra B del artículo 44, que repite el artículo 11. Consideramos que esto es tremendamente dramático porque es equivalente a decir que un niño o niña adolescente podría definir o oponerse a la raza de los futuros adoptantes. Significa además que los adultos trasladan sus prejuicios, su homofobia, su ignorancia sobre la diversidad sexual de género a los niños, niñas y adolescentes y los responsabiliza a ellos de aquellos prejuicios, y por tanto esto es algo tremendamente alarmante que contradice el espíritu del proyecto de ley y que también contradice cada uno de los aspectos no discriminatorios que contiene este proyecto. En ese sentido, sugerimos como indicaciones las siguientes, que se puedan trabajar a través de algún senador o senadora. Me gustaría mucho que fuera el senador Araya. Consideramos relevante sumar la expresión de género como nueva categoría protegida en los artículos 28 y 39. Eliminar el inciso quinto del artículo 11, así como la letra B del artículo que hace referencia a la misma idea segregacionista que traslada los prejuicios y la homofobia de los adultos a los niños, niñas y adolescentes, entregando la responsabilidad a ellos de efectuar homofobia, de incurrir en actos discriminatorios, cuando el deber de Estado es educar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto a la diversidad, no en la reproducción de los mitos que tienen los adultos sobre la diversidad sexual. Y también sugerimos modificar la frase padre o madre por padres o madres, o uno de los padres o uno de las madres, según corresponda a los artículos 33, 34, 63, 64, 65 del proyecto de ley. Fundamentan nuestras sugerencias de indicaciones lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, en la observación general número 15 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, el cual, al interpretar la Convención de los Derechos del Niño, estableció que no se puede discriminar a los niños y niñas adolescentes en función de la orientación sexual o la identidad de género de su padre o madre. También de la opinión consultiva OC24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró también que la imposibilidad de adoptar a las parejas del mismo sexo constituye una abierta vulneración al interés superior del niño. También es lo afirmado por organizaciones científicas, como todas las que aparecen ahí, la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Psicoanalítica Americana, que todas establecen que no hay incompatibilidad en la orientación sexual o la identidad de género de los padres o madres, y que tampoco este influye en el desarrollo bajo ningún punto de vista de los niños o niñas. Importante en este punto es resaltar que no hay ningún estudio científico que proponga o diga algo contrario a lo que manifiestan estas grandes instituciones que son las especialistas en materia de infancia o psicología. Otro elemento que quisiéramos destacar es la primera encuesta nacional sobre familias homoparentales que aplicamos en el año 2020. En ella el 10,8% de la población lésbica, gay, bisexual o trans declara tener hijos. La mayoría de los hijos es criado y educado y vive con una pareja del mismo sexo, el 61%, y reconoce tener dos padres o madres. Sin embargo, acá viene el problema, que la casi totalidad de las ocasiones, es decir, en el 87,7% de las veces, la custodia la tiene solamente el padre o la madre biológica, o la comparte con la otra persona, con el otro biológico que no está efectuando ninguna labor en la crianza o en la educación del niño o la niña. Esta encuesta la voy a hacer llegar en el documento más extenso con todas estas explicaciones que luego enviaremos a la comisión en el transcurso de este día. Fallos judiciales relevantes. Tenemos el 30 de mayo del 2018, que el primer juzgado de familia entregó por primera vez el cuidado de personal de un niño a un joven, a un padre, César Peralta, sabiendo que el padre convivía con otras personas del mismo sexo. Él entregó la custodia de los dos niños. En el 2010, la Corte de Apelaciones de la octava sala de Corte de Apelaciones anuló un pronunciamiento del primer juzgado de familia que había habilitado a un tío para educar a su hijo por considerar que ser homosexual era un peligro para el joven. Y esto había sido a partir de un documento que había emitido el CENAME y que consideraba incompatible que este padre, que este sobrino, educara a su, que este tío educara a su sobrino porque se consideraba que era violento para él. Felizmente eso se anuló. También tenemos los primeros pronunciamientos de la Corte Suprema, que se pronuncia por primera vez
de manera favorable a la promoparentalidad y al derecho de tener 2 padres o 2 madres en fallos de 9 fallos que tenían que ver con el cuento de Nicolás y los papás, que se presentaron distintos recursos a través del país para que este cuento no se distribuyera. Tenemos también un fallo del primer juzgado de familia en San Miguel, que incluye el cuidado personal de una niña de 5 años a una mujer, aun cuando era la pareja de la madre biológica, es decir, se lo entrega a quien no es la madre biológica. En el 2017 se marcó un precedente histórico cuando por primera vez la Corte Suprema entrega el cuidado personal de unos mellizos de 3 años al padre biológico, quien convivía con una pareja del mismo sexo, y pese al rechazo de la madre que se oponía a esta relación. Acá es muy importante en este fallo el análisis que hizo el tribunal. En definitiva, el tribunal llegó a la conclusión, en este caso, que tanto el padre como la madre tenían las mismas habilidades parentales y las mismas posibilidades económicas de criar al niño o la niña. Pero la conclusión del tribunal fue que uno era más idóneo, y lo era el padre, porque el padre nunca había denostado a la madre, y en cambio la madre sí había denostado al padre y había transmitido ese prejuicio al niño y a la niña en rechazo a la homosexualidad del padre. Y por supuesto un fallo histórico del 5 de julio de 2017, que por primera vez a través del séptimo juzgado civil de Santiago se conoció por primera vez que un niño o una niña pudiese tener 2 padres o 2 madres. A esto se suman distintos informes de la Corte Suprema y órganos especializados en infancia. La Corte Suprema se ha pronunciado en al menos 2 ocasiones sobre este proyecto de ley y en todos ha establecido la importancia de establecer en igualdad de condiciones la adopción para parejas de igual o distintos sexos sin ninguna letra chica. No lo plantea así, pero en términos concretos lo que plantea es que debe ser en igualdad de condiciones. Han habido pronunciamientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, del Colegio de Educadores de Párvulos de Chile, del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, que se han pronunciado expresamente a favor de la adopción homoparental o de la crianza por parte de parejas del mismo sexo. Todo esto antecedentes, insisto, van a ser entregados por un documento más extenso con vínculos a los documentos originales. Y además tenemos que el Servicio Nacional de Menores en el año 2015 por primera vez autorizó a una pareja lésbica a seguir el proceso regular de adopción sin necesidad de ocultar que eran pareja o que una de ellas era soltera. El problema es que una vez que el tribunal resuelve, solo una de ellas tiene acceso a la posibilidad de ser reconocida como padre, o sea, como madre. Finalmente tenemos el histórico de la condena al Estado de Chile por el caso Atala, quien fue despojada de su astre hija en el año 2004. Un fallo de la máxima relevancia, en tanto establece que la orientación sexual de los padres o la madre no puede ser una excusa para negar ningún derecho a los niños y niñas, como el derecho a la crianza. Y finalmente tenemos un compromiso que asumió el Estado de Chile ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el año 2016, donde asumió que iba a avanzar y aprobar la adopción homoparental en concurso con la sociedad civil, algo que este Ministerio de Justicia rechazó de manera sistemática al impedir que este acuerdo se cumpliera en cada uno de sus puntos, no solamente lo que tenía que ver con la adopción o matrimonio, sino también imposibilitó que se avanzara en medidas educativas favorables a la diversidad sexual o en medidas de asistencia social favorable a la diversidad sexual, un punto que el acuerdo tuvo un nulo avance bajo la administración del Ministerio de Justicia y del ministro Larraín aquí presente. Quisiera, por último, enfocarme en esta relevancia de que la importancia de derogar el artículo que establece, que si el niño, niña o adolescente manifiesta el interés de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo en forma preferente. Esto entra en contradicción total con todo lo que se plantea en la ley de adopciones, entra en contradicción total con los estándares internacionales de derechos humanos, vulnera la dignidad de las parejas del mismo sexo, de las madres y padres que tienen o crían un hijo, y consideramos de la máxima relevancia que esto no avance y confiamos en que el Senado va a estar a la altura de las circunstancias, de los cambios socioculturales que ha tenido el país para eliminar de raíz toda mención parecida o esta mención. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de don Ramón Gómez y a continuación le ofrezco la palabra a la investigadora de la biblioteca, doña Paola Trufelo. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Recibimos en la biblioteca la invitación para exponer ante esta comisión una mirada general del proyecto de ley de reforma integral de adopción. Voy a, con su permiso, presidente, compartir una breve exposición. Un minutito. Aquí los tengo acá. Ya. ¿Se ve? ¿Muy bien? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto, gracias. Entonces, nuestra intención es presentar en esta oportunidad una mirada de contexto de este proyecto que se ha tramitado ya hace ya varios años, por lo que nosotros como biblioteca hemos hecho seguimiento a este proyecto y hemos estado entregando diversas informaciones y contenidos respecto de distintas temáticas que aborda, porque son muchísimas las temáticas que aborda esta iniciativa, por lo que sin perjuicio de esta presentación, que como digo es de contexto, dado el tiempo que ha transcurrido desde la última vez que se tramitó esto, quedamos a disposición de la comisión para cualquier otra temática que se quiera profundizar en particular. Entonces, lo que voy a presentar en esta oportunidad es un breve resumen de la legislación vigente, especialmente su origen, para tenerlo en cuenta, porque si bien el proyecto deroga la ley 19.620, mantiene mucho de su contenido, no se deroga completamente, sin perjuicio que obviamente se introducen muchas modificaciones, pero hay cuestiones que se mantienen como sus principios, y es importante también tener en cuenta, creo, el origen de esta ley. Alguna mención a las principales recomendaciones internacionales en la materia, el contexto regulatorio actual, dado la legislación que se ha dictado y que se ha aprobado en los últimos años, en especial respecto a la institucionalidad que busca establecer el sistema de protección integral de la infancia, y finalmente enunciar algunos temas que se han presentado en el debate. Bueno, en primer lugar, es importante tener presente que la ley 19.620, que actualmente rige la adopción en nuestro país, se dictó el año 1998 por expresa remisión de la ley que estableció el Estatuto Filiativo Igualitario en Chile. Entonces se estableció en la base de los principios del interés superior del niño, el trato igualitario para todos los hijos y el derecho a la identidad como algunos de sus principios. Esta ley establece un modelo de adopción único de carácter filiativo sin distinción respecto a la filiación biológica. Extingue de manera irrevocable los vínculos de filiación de origen, salvo para los impedimentos para contraer matrimonio. Entre sus principios, muchos de ellos se mantienen y son recogidos en el proyecto de ley, y me refiero al proyecto de ley, al texto aprobado en primer trámite. El principio del interés superior del niño, que es según la convención, sabemos que es el que debe guiar la actuación de todas las autoridades al momento de tomar una medida que afecte a los niños. El principio de la subsidiariedad de la adopción respecto de la familia biológica, es decir, que deben agotarse todas las instancias que permitan mantener al niño junto a su familia. El principio de la verdad biológica, que supone el derecho de los niños a conocer sus orígenes. Así, la ley de filiación del año 98 estableció la posibilidad de una amplia investigación de la paternidad y maternidad para garantizar el ejercicio del derecho a la identidad. El principio de la inseparabilidad de los hermanos, que debe procurar el tribunal y evitar con ello un nuevo daño con la adopción separada de hermanos biológicos, y el principio que considera la ley actual de adopción de preferencia de la familia matrimonial. Entonces, ¿quiénes pueden adoptar? Bueno, la ley 19.620, si bien permitió la adopción de personas solteras, viudas o divorciadas, estableció un orden de prioridad de la adopción matrimonial por sobre la uniparental. Establece esta ley 3 hipótesis de adoptabilidad: haber sido entregado voluntariamente por los padres en adopción. La ley actual permite manifestar la voluntad de entregar al hijo en adopción antes del nacimiento, ser consanguíneo de uno de los cónyuges adoptantes o encontrarse el niño o la niña en situación de desamparo. Existen 2 procedimientos judiciales para otorgar la adopción: el que determina la susceptibilidad o la adoptabilidad del niño o niña, que finaliza con la inscripción del niño en el registro de las personas para ser adoptadas,
Y el segundo, que es un procedimiento contencioso, el procedimiento para otorgar la adopción propiamente tal a los padres adoptivos, que es un procedimiento voluntario. Respecto a las recomendaciones internacionales en esta materia, brevemente, la Convención establece que la ley de adopción que regule la adopción debe velar porque efectivamente se garantice el interés superior del niño. Y este es desarrollado en la observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño, el órgano supervisor de la Convención, del cumplimiento de la Convención por los Estados partes, y establece que el objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención y el desarrollo holístico del niño. Y por esto entiende el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. Ese es el concepto que a nivel de estándar internacional se plantea respecto al interés superior del niño. También establece la Convención la obligación de los Estados partes de establecer medidas para ayudar a los padres y personas responsables del niño, de ser necesario incluso de entregar asistencia material, distintos tipos de apoyo para que puedan hacerse cargo de su cuidado. Respecto del Comité de Derechos del Niño, específicamente a Chile, bueno, están las últimas recomendaciones que datan ya del 2015, por lo tanto no recogen todos los avances que han habido en materia legislativa. Sin embargo, ya se planteaba en materia de modalidad alternativa de cuidado residencial de niños y niñas vulnerados en sus derechos, mucha preocupación respecto a ese tema. Respecto a la modalidad de acogida de tipo residencial no familiar. Y entonces el comité recomendó a Chile ese año promover los hogares de acogida, la internación como último recurso, prestar asistencia a los padres mientras los hijos permanecen acogidos para que puedan volver a su cuidado cuando ello redunde, obviamente, en su interés superior, permitir y mantener el contacto entre de los padres con sus hijos en este proceso, cuando también redunde en su interés superior, garantizar una revisión periódica de la internación de los niños en instituciones y hogares de acogida, impedir situaciones de violencia, asegurar asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y financieros, y también recomendó a Chile tener en cuenta las directrices, que es un instrumento internacional relevante en esta materia, sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. En segundo lugar, destaca también el informe que el comité hizo el año 2018 con motivo de la investigación que realizó a nuestro país, donde lamentablemente se constató por este comité situaciones de graves violaciones a los derechos enunciados en la Convención, en especial en el sistema de protección residencial. Y en este sentido detectó el comité 4 causas estructurales que incidieron en esto, que son la visión tutelar de la infancia, la incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado, la excesiva judicialización del sistema y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros del sistema. Esto fue el 2018. Y finalmente está el documento de las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de niños, aprobadas por Naciones Unidas en el 2009, que establecen las pautas para la aplicación de la Convención respecto a la protección de niños que han perdido o están en riesgo de perder su cuidado familiar. Es el otro instrumento internacional que debe tenerse en cuenta. Ahora, respecto del contexto regulatorio actual, creemos que es importante tener a la vista los avances y la nueva marco regulatorio en esta materia. En primer lugar, bueno, como contexto previo, el año 2013, ¿cierto? Mientras se tramitaba en la Comisión de Familia de la Cámara un conjunto de mociones que proponían modificar ya la ley de adopción, fue presentada este proyecto de ley que hoy día se está estudiando, que proponía perfeccionar las deficiencias detectadas en la vigencia de la ley de adopción, después de 14 años de aplicación. Destacaba acá como deficiencia la excesiva dilación de los procedimientos, ¿sí? Y como consecuencia la permanencia del niño en instituciones, lo que es una cuestión a evitar. Durante los años 2014 y 2015 el proyecto de ley recibió indicaciones sustitutivas y luego el año 2015, porque hubo cambios de gobiernos, entonces el año 2015 se presentó el proyecto de Sistema de Garantía de Derechos de la Infancia, ¿sí? Que viene a formar
me pasé para allá, que viene a formar parte de este sistema de protección integral de la infancia. Entonces la Comisión de Familia se dedicó al estudio de ese proyecto, y ese proyecto por considerar que era un marco necesario y previo a aprobar una ley de adopción. Entonces es importante también tener en cuenta que ese proyecto está actualmente en tercer trámite y bueno, fue esta semana de hecho despachado por la comisión mixta que está estudiando, votando las diferencias. El año 2018 se presentaron indicaciones sustitutivas al proyecto, ¿cierto?, de adopción, y bueno, fue aprobado el 2019 en primer trámite. Durante todo este tiempo, el marco regulatorio fue cambiando, como decía, y se aprobaron diversas leyes que crean, especialmente destinadas a crear la institucionalidad necesaria para contar con un sistema de protección integral de niños, niños y adolescentes. Y es en ese marco en el que se inserta este proyecto de ley. Por lo tanto, creemos que es importante tener a la vista toda esta regulación para que exista una coherencia legislativa en materia de adopción. Brevemente, estas son las leyes que se señalan ahí, como que las que destacamos en esta materia. La ley, bueno, por supuesto, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que viene a ser el sucesor legal del CENAME, y que será a cargo de la adopción directamente o por medio de los colaboradores acreditados. Dentro de su objeto, contempla esta ley garantizar la protección de los niños gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos. Este servicio tiene a su cargo administrar el registro de los colaboradores acreditados, bueno, realizar actividades destinadas a resguardar el derecho del niño a vivir en familia, o sea, una serie de acciones y de todas relacionadas, por supuesto, con esta temática, y importante también tener presente que esta ley comienza a regir en octubre. La ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez como una corporación autónoma de derecho público también tiene en su objeto la promoción y protección de los derechos de los niños, y también tiene un rol respecto a la visita y supervisión de los centros residenciales de protección. En los principios rectores de esta ley destaca el interés superior del niño, el derecho a ser oído, la autonomía progresiva, el derecho de deber preferente de los padres de educar a sus hijos. También está la ley que creó la Subsecretaría de la Niñez, ¿verdad?, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que colabora con en su misión de velar por los derechos de los niños. La ley que modificó la ley del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y aportó esta definición de familia que comentaba quien me precedió, definición que no existía en nuestro ordenamiento jurídico, como núcleo fundamental de la sociedad, compuesta por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y que tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Eso está en la ley del Ministerio de Desarrollo Social en su artículo 2. Y luego finalmente también es interesante porque tiene que ver con los principios que van informando este sistema integral. Tiene la ley de 2018 que reconoce el derecho a la identidad de género, que recoge también el interés superior del niño y la autonomía progresiva de esto, y los define en la ley. Finalmente, respecto a algunos temas que en esta rápida revisión del proyecto, como digo, general, sin entrar en el detalle de cada cosa, pero lo que se fue viendo y lo que fuimos también nosotros estudiando en algunas de estas materias que se nos fue consultando, tiene que ver con esta tensión que se produce respecto a los tiempos de la intervención con la familia de origen y la declaración de la adoptabilidad, ¿cierto?, en el marco de esta naturaleza subsidiaria que tiene la adopción frente a la prioridad de la familia biológica que establece el estándar internacional. El orden de prelación, claramente también es un tema que fue de debate. El proyecto de ley aprobado en primer término no distingue según el estado civil del adoptante, sino que pueden hacerlo todas las personas mayores de edad que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Y aquí en algunos países donde se estudió su legislación y que presentan esta misma regulación, se establece explícitamente que debe tomarse en cuenta el interés superior del niño y la idoneidad de los adoptantes. La falta de recursos económicos y la declaración de adoptabilidad, ese es un tema importante también que aparece en esta discusión. El proyecto de ley lo recoge y agrega que tampoco puede afectar otros motivos que constituyan discriminación arbitraria en la declaración de adoptabilidad. La manifestación de voluntad
de entregar al hijo en adopción antes de su nacimiento. La ley actual, como decía, plantea que puede expresarse antes de el nacimiento del hijo. El proyecto de ley, esto se ha criticado por la vulnerabilidad a la que está expuesta la mujer, se ha criticado en ese sentido, y el proyecto lo recoge y exige que el procedimiento por entrega voluntaria solo pueda iniciarse una vez nacido el niño o niña. Respecto al acceso a la información adoptiva, el proyecto reconoce a las personas, a los niños mayores de 14 años, el derecho a que se le informe si su filiación es adoptiva. Acá en el derecho comparado también estuvimos revisando este tema y claro, se ven distintos enfoques, un tema muy interesante, muy importante también en esta materia. En algunos casos solo se permite la información biológica, el acceso a la información para temas biológicos, o bien solo del hecho de haber sido o no adoptado. También se establecen distintas edades para solicitarlo. Y también en esto destaca una figura novedosa que es la adopción abierta, que supone mantener un vínculo de mayor o menor magnitud y apertura entre la familia de origen y la adoptiva y el niño. Esto en general es destacado por la doctrina como algo muy positivo, siempre que obviamente redunde el interés superior del niño del caso a caso que suponga, y el proyecto de ley parece recoger algo similar, en tanto le permite a las personas mayores de 14 años interesadas en iniciar un proceso de vinculación con su familia de origen, ser asesoradas por los organismos acreditados. Y terminando, bueno, el tema de la adopción de los hermanos también el proyecto de ley lo mantiene, la ley actual también lo presenta, pero el proyecto agrega que si de no ser posible la adopción conjunta a los hermanos, debe asegurarse la continuidad del vínculo fraterno, en consonancia con las directrices que señalaba. Y finalmente, respecto a las familias de acogida y adopción, fue también un tema muy, muy debatido en esos años. La legislación actual no contempla una regulación especial para la adopción de los cuidadores, y el proyecto de ley lo permite excepcionalmente, ¿cierto?, cumpliendo ciertos requisitos. En el derecho comparado vimos distintas soluciones en cuanto al rol de esta familia de acogida. ¿Sí? En algunos casos, si alguno de los integrantes de la familia de acogida desea optar, tiene la opción de oponerse en el procedimiento de adopción, por ejemplo, o bien también se permite adoptar cuando se constata que hay vínculos afectivos que justifiquen la medida, y así se ven diversas opciones en los países en que permiten, le dan algún tipo de preferencia o trato o regla especial para estas situaciones. Así es que eso es lo que por ahora queremos presentar, presidente, senadores, senadoras, y quedar a disposición de la comisión como biblioteca, porque el proyecto tiene muchísimas temáticas y en lo que se requiera profundizar, quedamos a disposición. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de doña Paola Trufero en representación de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ofrezco la palabra si algún señor senador o señora senadora quiere hacer alguna consulta. Si no hay palabras pedidas, me gustaría hacer una consulta respecto a lo que plantea don Ramón en la modificación del artículo 11, me parece que era el que le causaba algo de ruido a usted en la redacción que tenía este artículo. Porque lo que pasa es que al final del día, ahí claro, hay una suerte de colisión de derechos entre, por una parte, si se discrimina o no el tipo de pareja, y por otra parte, el derecho del niño de poder, entre comillas, ejercer una opción de quien quiere ser a sus padres. Entonces me gustaría que pudieran profundizar más respecto a ese comentario, porque probablemente va a ser uno de los nudos críticos de la discusión que vamos a tener en la comisión respecto de la ley de adopciones, porque también uno podría decir, como contrapartida a lo que ustedes dicen, que a partir de cierta edad, un niño, niña o adolescente podría tener cierta idea de quién quiere que fuera su familia. Entonces, ¿cómo se soluciona esa dicotomía que, en mi impresión, es uno de los temas centrales de la ley? Ofrezco la palabra sobre ese tema si es que no hay otro señor senador o senadora que quiera hacer alguna consulta. ¿No? Ramón, ¿te ofrezco la palabra o...? Gracias, presidente. Perdón, Ramón, primero el senador Buenchumilla y... Ok, perfecto. Presidente, en realidad la hora de término de la sesión está terminando, entonces no vamos a poder entrar con cierta profundidad en este tema. Yo solamente quisiera pedir
que yo creo que las exposiciones van a quedar a nuestra disposición en nuestros correos, pero además hay varias cosas que me interesaría a mí tenerlas en detalle, como son, por ejemplo, el informe en Derecho del profesor Tapia, las sentencias de la Corte Suprema, el acuerdo de solución amistosa de la Corte Interamericana. Me gustaría que pudiéramos tenerlo específicamente, por lo menos lo que yo pido, sin perjuicio del debate más de fondo que vamos a tener en su momento respecto de las exposiciones que aquí hemos escuchado. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Ramón. Perdón, Luz. Sí, bueno, yo tengo un par de observaciones también respecto de lo que aquí se ha señalado, básicamente de las sentencias que se han invocado. La mayoría de ellas, ¿no es cierto?, dicen relación con los padres biológicos, no en materia de adopción. Y yo concuerdo con esa sentencia. Creo que el hecho, ¿no es cierto?, o la orientación sexual de un padre biológico jamás puede ser una causal para quitarle los derechos sobre ese hijo, salvo que concurran sobre ese padre biológico otro tipo de causales legales que operan sobre todo tipo de padre. Por lo tanto, no me parece que esa sentencia tenga que ver con la ley que estamos viendo, que es la adopción, no respecto de padres biológicos. En segundo lugar, creo y comparto que algunas de las exposiciones defienden mucho más el derecho de los adoptantes que del adoptado. Y yo creo que lo que tenemos que ver aquí es el interés superior del niño. Desde ese punto de vista hay que analizar la ley. Y finalmente comparto con el presidente que me gustaría escuchar más la razón por qué no está de acuerdo con el artículo 11. Yo soy una de las críticas, no solamente en esta, y en esta a lo mejor no estaría tan desacuerdo, pero muchas otras leyes de cómo se está utilizando la autonomía progresiva de los niños en contraposición con el derecho de los padres. Aquí precisamente no hay padres, por eso de alguna manera pudiera utilizarse de mejor manera este derecho de la autonomía progresiva de los padres, pero por ejemplo, como se reconoce, ¿no es cierto?, se reconoció, yo incluso voté en contra a los menores de edad en la ley de identidad de género, que ellos podían manifestarse, incluso contra la voluntad de los padres. Entonces, ¿por qué reconocemos ese derecho en algunos casos y en otros estamos en contra? O nuestra legislación acoge la autonomía progresiva de los niños o no la acoge como principio, pero no podemos acogerla en unos casos y en otras no. Eso no me parece coherente en una legislación. Eso, presidente, gracias. Gracias, Lu. Rodrigo. Sí, gracias, presidente. Bueno, como ya estamos pasados de la hora, quiero dejar esbozada más bien una pregunta y que iba en particular a Isabel Amor, que dirige una fundación que ha estudiado harto estos temas y que tiene que ver con el tema de las filiaciones, arriendo de vientre y toda la problemática que se ha ido generando en el mundo y que ha sido muy denunciada por la Comisión de Mujeres de la ONU respecto de los problemas muy severos que se pueden dar en esas situaciones. En el caso de las mujeres, en principio las mujeres siempre pueden ser madres biológicas, pero los hombres en principio no tienen cómo ser, no pueden dar a luz, por así decirlo. Por tanto, si quieren ser padres, tienen necesariamente que recurrir o a una adopción o en alguna parte recurren a estos arriendo de vientre, qué sé yo, y generan ahí toda la línea para llegar a la adopción.
cuestión que es sumamente discutida y denunciada por justamente organizaciones de mujeres vinculadas a las Naciones Unidas. Porque efectivamente puede tener consecuencias sumamente graves. En algunos países se prohíbe el arriendo de vientre pagado, en otros, y por lo tanto solo se permite un arriendo, o incluso se limita a que sea una pariente, cosa de estar completamente seguro de que esto se está haciendo en pro de una persona y no por un negocio, llamémoslo así genéricamente. Entonces, bueno, no quiero abundar en esto, pero les dejo planteada esta temática que a mí me interesa mucho, me importa mucho, porque Chile no se puede transformar bajo ningún respecto en aras de la adopción en un país, en el fondo, cómplice de malas prácticas en este sentido, y en el que además hombres y mujeres no van a tener cómo hacer iguales por la naturaleza misma de sus organismos y la posibilidad de procrear. Entonces, yo sé que es un tema largo, lo quería dejar planteado, presidente, como que pensé que Isabel a lo mejor podía saber mucho de esto, pero podemos dejarlo para otro, y los demás expositores, los que vengan, también pueden referirse a ese tema, el mismo Ministerio de Justicia. Así que, Isabel, no tienes para qué atragantarte ahora, después tendremos tiempo para conversar el tema más largamente. Por supuesto, si nos invitan, podemos exponer sobre esto más largamente. Sin embargo, presidente, me gustaría hacer una respuesta bien breve, menos de un minuto. Primero, nosotros... Es que déjame, Isabel, dame un minuto, tenemos que podemos prorrogar 5 minutos para que puedan contestar, y sin perjuicio de ello, dada la profundidad de las preguntas que se han realizado, porque en esto yo comparto lo que plantea doña Luz Eliana del principio de autonomía progresiva de los menores. Entonces hay una suerte de contradicción con lo que está planteando. Si es que no alcanzamos a contestar ahora, después tener una sesión posterior a fin de poder contestar todas estas consultas. Isabel puede contestar, y Ramón por ahora, y después podemos hacer una sesión para profundizar el tema. Ok, presidente. Primero, algunos puntos que plantea la senadora Luz Berger. Los casos que mencioné en sentencia, 1 de adopción, y 3 no tienen que ver con la paternidad o maternidad biológica. Así que poner el ojo ahí cuando enviemos el documento, darse cuenta que el primer caso que se logra ganar, que se reconoce la doble maternidad o la doble paternidad, es un caso de adopción. No hay padres biológicos ahí involucrados. Lo segundo, clarificar un punto, que los hombres sí pueden dar a luz, es decir, los hombres transexuales sí pueden dar a luz. También es importante ir educando en estas temáticas. Y la pregunta más relevante tiene que ver con la autonomía progresiva de los niños. Lo que se está diciendo acá, ¿por qué el proyecto no podría preguntar si un niño o una niña o un adolescente puede elegir a un padre o una madre según su raza, según su nacionalidad? Pero ¿por qué sí lo puede decir en relación a la orientación sexual o la identidad de género? Lo que se esconde detrás de esto es simplemente un prejuicio, el prejuicio de que las parejas del mismo sexo no son idóneas. Si no se abre la consulta a todas las categorías de discriminación que protege la ley Zamudio, ¿por qué se hable exclusivamente en relación a una categoría de discriminación? Y lo más lamentable es que a los niños, niñas y adolescentes, insisto con esto, no se les debe educar en el prejuicio ni en la discriminación. No se les debe educar en el desprecio o en el desconocimiento de distintas formas de construir familia. Se deben educar en el respeto a la diversidad. Y cuando hay una disposición de este tipo, de que deja a disposición de los prejuicios, y no de la decisión del niño, sino de los prejuicios de los adultos, poder elegir o no una pareja del mismo sexo, estamos en problemas, porque no hay nada, ningún estudio científico que diga que esa pregunta pudiese hacerse. E insisto, esto es igual a preguntar por la raza, es igual a preguntar por la nacionalidad, es igual a preguntar por otras características naturales de las personas, y en consecuencia no tiene lógica a menos que se incluyan todas las otras categorías y preguntemos no solamente por parejas del mismo sexo, sino por otro tipo, por parejas interraciales, por parejas de distintas nacionalidades. ¿Por qué no se pregunta sobre eso? Porque es absurdo, porque violenta los derechos humanos y la dignidad de la persona. Y lo mismo debiese aplicarse en la lógica de las parejas, de la orientación sexual y la identidad de género. Gracias, Ramón. ¿Y Isabel? Gracias, presidente.
directo a lo que preguntaba el senador Galilea, la Fundación Iguales no está haciendo ningún tipo de lobby por alcanzar una legislación que permita la subrogación de vientre. Eso quiero dejarlo diametralmente claro. Lo que sí creemos es que es importante dar cuenta que hoy, principalmente por motivos biológicos y evidentes, hay cientos de parejas de mujeres, cientos de niños que son hijos de dos madres, ¿no? Y efectivamente esos niños tienen la filiación definida respecto a la madre que los dio a luz, pero no respecto a la otra madre. La discusión sobre la subrogación es una discusión mucho más larga que no me parece necesariamente que podamos abordar primero en esta sesión o si la tenemos que abordar en este proyecto. Creo que el artículo que da cuenta de la subrogación, de cómo funcionan las técnicas de reproducción asistida es bastante claro al respecto y establece que quienes se someten a las técnicas de reproducción asistida serán considerados los progenitores, ¿no? Padres y madres. Y en este caso sucede que las mujeres pueden hacerlo, ¿no? Dos hombres no pueden someterse a un procedimiento de reproducción asistida a menos que sea un hombre trans y que disponga de su propio útero para hacer eso. Pero lo cierto es que en Chile la realidad concreta y lo que pasa con mayor frecuencia es que tenemos madres y esas madres tienen hijos y hay casos en que los óvulos son de la madre que no da luz, entonces son genéticamente también su hijo, ¿no? Hay una parte que también es biología ahí. Y esto no solo está permitido, sino que ocurre y hay un par de cientos de niños que están en total vulneración por no poder ser reconocidos. Lo que queremos como fundación, y yo he sido súper clara al respecto, nosotros no tenemos una agenda oculta respecto a llegar a la subrogación de vientre, lo que tenemos es una agenda súper evidente respecto a matrimonio igualitario, reconocimiento de las familias y en particular, y aquí le respondo a la senadora Bensberger directamente, nos ponemos al servicio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. En este caso, niños, niñas y adolescentes que ya existen y que son parte de familia, ¿no? Y cuando son niños, niñas y adolescentes que están en el sistema, creo que es importante darles las mejores opciones, y esas son todas las parejas según idoneidad, ¿no? Porque la orientación sexual, tal como dijo Ramón, como la raza, la etnia, etcétera, no incide en la idoneidad para criar, ¿no? Y el deseo de criar es un deseo que nace, es un anhelo que nace en toda la familia, independiente de su composición. Espero haber respondido, aunque sea sumeramente, la duda del senador. Muchas gracias, presidente. Gracias, Isabel. Ministro. Presidente, yo creo que en atención a la hora no quisiera hacer una intervención, pero solo quiero decir que una vez que tengamos no solamente estas opiniones, sino intento que se van a oír a otras, nosotros nos haremos cargo de los distintos puntos que se han manifestado, que creo que son importantes declarar y precisar, porque de repente algunas afirmaciones podrían motivar a equívoco respecto de lo que contiene realmente este proyecto de ley. Así que me reservo solamente eso para ese minuto de dar a conocer nuestra opinión respecto de las distintas opiniones que se han dado, que por cierto muchas de ellas las compartimos. Gracias. Gracias, ministro. Bueno, como estamos sobre la hora, agradecemos la participación de nuestro invitado y sin perjuicio que con posterioridad podemos fijar una sesión a fin de poder discutir estos temas más en extenso. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.